los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. La semana pasada iniciábamos una serie. Y esta serie se llama Palabras desde la cruz. Lo que el Señor Jesús manifiesta en la cruz, en el recorrido, el mensaje que Dios quiere darnos a usted y a mí desde la cruz. Y hoy celebramos ese evento, ¿no?, que ha marcado la historia de la humanidad, que Jesús fue crucificado y Él, después de ser crucificado, resucitó al tercer día, como lo dice la palabra. La semana pasada hablábamos que en el madero de la cruz el mundo fue salvo una vez y para siempre. Y el que se pierde porque quiere, porque no ha querido recibir al Salvador, porque ha vuelto a caer y ha repetido el pecado de Adán. Y la semana pasada resumíamos que el Señor nos habla de diferentes maneras. Él habla nuestro lenguaje, Él habla nuestro idioma, Él habla de tal manera que todos los que estamos acá y toda la humanidad podamos entender el mensaje. Y el mensaje que Él ha dado es un mensaje de salvación, un mensaje de amor, un mensaje de reconciliación, un mensaje de redención. Pero nuestro Señor traza el camino. Él haya decidido morir por nosotros, pero ahora también nosotros tendremos que decidir qué haremos. Y esto lo veíamos en aquel ejemplo del trío Calvario, donde el Señor está al medio en una cruz y hay dos malhechores, uno a su derecha y uno a la izquierda, dos ladrones, dice otro evangelio. Pero uno de ellos en el último momento redime todas sus malas decisiones de su vida. Y esto es lo que hace el Señor. Uno puede haberse equivocado toda su vida, pero cuando vuelve el Señor limpia. Recuerdan que la palabra de la semana pasada era que el perdón no solamente tiene que ver con perdonar, sino también que cuando el Señor perdona, olvida. El Señor no está pensando en nuestro pecado de ayer. Pero este trío Calvario posiblemente representaban la decisión que ustedes y yo tomamos, y es la capacidad de decidir si volvemos a Él. Porque el Señor tenía uno a la derecha y tenía otro a la izquierda. Uno de ellos reconoció al Señor, pero el otro no lo hizo. Y el Señor tanto lo amó que respetó la decisión que Él tuvo. No lo obligó, no le dobló el brazo. ¿Por qué el Señor no lo evangelizó? ¿Por qué el Señor no le dijo que se arrepintiera en ese momento? Porque el Señor posiblemente nos estaba dejando un mensaje que era: tú decides. Y hoy, hermanos, esta mañana nosotros también debemos de recordar que la decisión es nuestra. Pero también el Señor no nos abandona. Él está ahí, como lo dice la palabra del Señor y como lo decía la palabra del profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿Alguien dice amén? Y veíamos que ese sacrificio en la cruz del Calvario nos reconcilió, porque nosotros que estábamos lejos hemos sido hechos cercanos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, amado hermano, la palabra que tengo hoy, que el Señor ha puesto en mi corazón, es para todos aquellos que necesitamos recordar, que necesitamos volver a sacudir nuestros corazones de ese evento. Y no solamente ese evento, sino esa decisión que tomó el Señor Jesús. Porque no solamente el Señor se entregó por nosotros, no solamente fue que Él se entregó en un sacrificio, que fue azotado, no, porque el Señor se hizo hombre. Él fue crucificado y se hizo hombre por amor. Y no hay ningún momento en la historia de Jesús que Él haya dejado de ser Dios. Él fue Dios siempre. Pero el Señor, que era espíritu, que no tenía limitaciones, en el cielo mientras Él estaba, nunca había escuchado las siguientes palabras. Y las palabras eran: ha llegado la hora. Ha llegado el momento de entregar tu vida. Y como Salvador Él tuvo que morir por nosotros, porque había llegado. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos que Él era un espíritu sin limitaciones humanas, Él es Dios,
Él fue Dios en todo momento. Él es todopoderoso, es omnipresente, es omnipotente. Pero de un día a otro su situación había cambiado por decisión propia y por amor, porque ya no era solamente espíritu, ya no solamente era un Dios todopoderoso, sino que ahora tenía un cuerpo limitado, un cuerpo que se cansaba, un cuerpo corruptible, un cuerpo que dolía, un cuerpo que tenía sueño, un cuerpo que tenía hambre, un cuerpo que padecía, que sentía. Y no sé usted, pero yo me pregunto si alguna vez el Señor se habrá visto tentado a recuperar su infinitud, o quizás el Señor se habrá considerado en algún momento de su viaje durante esta vida, quizás trasladarse milagrosamente hacia otro lugar, porque Él podía hacerlo, era Dios. Pero mientras Él caminaba con sus pies cansados, ¿habrá sentido la tentación el Señor de moverse a otro lugar? ¿Habrá sentido el Señor alguna vez la tentación cuando la lluvia que era fría entumecía sus huesos? ¿Habrá sentido el Señor la tentación de cambiar el clima? O lo contrario también, en un tiempo de calor en el desierto en Jerusalén, o mientras caminaba de una ciudad a otra, mientras caminaba de Caná a Jerusalén, o caminaba a cualquier ciudad, a Capernaum, en ese calor Él habrá sentido la tentación de cambiar el clima y poner algo un poquito más fresco. ¿Será que el Señor habrá considerado de repente trasladarse a otro lugar? Yo creo que si nosotros podemos considerar estos pensamientos, el Señor nunca se dio a ellos. Él fue un hombre. Él vino y tomó forma de siervo, dice su palabra, pero nunca utilizó su poder para beneficio personal. Jamás. El Señor utilizó su poder y su obra milagrosa y lo sobrenatural que Él es para poder bendecir a nosotros y a quienes en ese momento lo vieron. Amén. Y yo cuando veo esto, porque hemos escuchado tanto que el Señor Jesús murió, que murió por nuestros pecados, que murió en la cruz, y a veces pareciera tan común que hemos olvidado, que hemos menospreciado ese sacrificio. Pero me encanta lo que dice 2 de Corintios capítulo 9 verso 15 en la versión de la Nueva Traducción Viviente, o la Biblia de lenguaje sencillo. Mira lo que dice: gracias Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Alguien puede decir esta mañana: gracias Dios por lo que nos has dado. Alguien puede decirlo: gracias Señor porque moriste, porque tomaste mi lugar. Es tan valioso, es tan hermoso lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor nos ha dado, lo que Él hizo. Pero muchas veces lo olvidamos, lo tomamos ya como algo que no es tan importante para mi vida. Y también hago esta pregunta: ¿usted se ha preguntado por qué Dios da tanto? ¿Por qué Dios bendice tanto? ¿Por qué Dios ama tanto? ¿Por qué Dios cuida tanto? ¿Por qué Dios da tanto? Miren, hermanos, les voy a contar algo. Los que fuimos allá al viaje misionero a Roatán, mire, vimos el amor de Dios, vimos el cuidado de Dios. Podemos testificar hoy. Ustedes saben, ¿verdad?, cómo estaba el pronóstico. Salimos de acá el día miércoles con mucho calor. Llegamos mientras viajábamos, un gran calor, pero había pronóstico de lluvia para el día siguiente. Algunos estaban afligidos porque no iban a poder regresar. Y entonces en el camino, cuando llegamos para allá, un calor horrible, sudando, llegamos allá, logramos descansar un poco a pesar del calor. Pero el día jueves, donde acá en Ceiba parecía un huracán y todo lo que no había llovido el año pasado llovió en un solo día, allá el Señor, para quienes estábamos y quienes estaban trabajando fuertemente, quienes estaban tirando ese firme, ese cemento, haciendo la mezcla, el Señor regaló un clima fresco. No hubo sol, hubo brisa. Había algo tan lindo que yo les aseguro que si ese calor hubiera estado el día miércoles, hubiera estado como el día jueves, no hubiéramos alcanzado el día completo. Y el día jueves dormimos pero rico, porque el calor ya no era tan fuerte. El día viernes por la mañana, una vez más, un clima tan rico. Terminamos el día viernes. Gracias a Dios teníamos pensado terminar hasta el día viernes por la tarde y el sábado en la mañana poder hacer un poco de recreación. Pero terminamos el viernes al mediodía. Y el viernes al mediodía dijimos: bueno, hoy vamos a ir a recrearnos. Pero todavía estaba nublado. Y el Señor nos consintió tanto. Miren, ¿saben por qué ustedes no vieron eso? Porque no fueron al viaje misionero.
Pero es que miren, hermanos, el Señor nos consintió tanto que cuando llegamos, almorzamos, se puso un sol de maravilla porque sus hijos iban a ir a recrearse. Es que el Señor da tanto. Él es así de cuidadoso, Él es así de amoroso, Él es así. ¿Por qué Dios da tanto? ¿Por qué Dios crea el universo, las montañas, el mar, esos colores turquesa? ¿Por qué el Señor hace una creación tan linda? ¿Por qué podemos oler y sentir fragancias? ¿Por qué cuando comemos podemos tener el sentido del gusto? ¡Ay, qué rico es esto! ¿Por qué el Señor da tanto? ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Y si nosotros, hermanos, hacemos regalos para poder demostrar nuestro amor, ¿cuánto más Él nos querrá hacer a nosotros? Porque nosotros, llenos de impureza, de orgullo, de imperfección, de soberbia, de tantas cosas que hay en nuestro corazón, nosotros tratamos de demostrar el amor con regalos, con detalles. Eso es lo que hacemos, ¿cierto? Más cuanto Dios, que es perfecto, que es santo, que es justo. Y eso es lo que dice la palabra. Si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará a vosotros? Y eso es cierto. Miren, ahí batallamos, ¿no? Con los niños. Yo iba batallando con Eva. Y si no haces esto, y si no haces lo otro. Y aquí están de testigo algunos hermanos, ¿verdad? En el ferry él tuvo una conducta con su hermana, con Zoe. Y entonces yo, tratando de contrarrestar esa conducta, le digo: ok, Zoe, ven por favor, vamos a ir y vamos a comprar algo. Y vos te quedás aquí sufriendo. No lo mereces porque no estás compartiendo con tu hermana. Y le compro a Zoe unos churros, le compro una Coca-Cola y venía. Y aquel se queda viendo así como. Y de repente llega, ¿no? Papá, cómprame. Papá, cómprame. No puedo resistir. Pedile perdón a tu hermana, pues. Pero mi corazón quiere dárselo. Pero yo soy malo. Dios es perfecto. Dios es bueno y Él sí sabe dar lo mejor. Por eso el regalo que el Señor nos da a nosotros es el regalo de su amor. Y este regalo es el regalo de la cruz. Ese fue el mejor regalo que nosotros podemos tener, el regalo de la cruz. Por eso esta mañana yo quiero hablarle tal cual como se llama la serie: Palabras desde la cruz. Ore conmigo, por favor, y que el Señor bendiga este tiempo. Padre, ponemos este mensaje en tus manos, esta palabra que hoy hablarás a mi vida, que vas a redarguir, que vas a exhortar, que vas a ministrar nuestros corazones. Sea usted, Espíritu Santo, hablándonos, porque tú, Señor, diste el mejor regalo y es el regalo de la cruz. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Decimos, hermanos, amén y amén. ¿Por qué el Señor dio el regalo de la cruz? Por la misma razón que hablábamos la semana pasada. Dice el Salmo 36:1 en la traducción del lenguaje actual: el pecador solo piensa en cómo hacer lo malo, no ve ninguna razón para respetar a Dios. Y yo he hablado de esto anteriormente, porque nosotros tenemos una gran tendencia a hacer lo malo. Tenemos tendencia al chisme, a la crítica, tenemos tendencia al daño. Hasta en la comida tenemos tendencia a lo malo, ¿cierto? Buscamos lo malo, la hamburguesa con doble carne, doble queso, tocino. Estamos siempre tratando de hacer eso. Por lo tanto, hermanos, nosotros necesitábamos que el Señor nos encontrara. Porque la humanidad, desde Génesis, cuando dice que el Señor vio la maldad que había en los hombres y que era mucha la maldad, dice la palabra, se entristeció Dios. Esa es la palabra, se arrepintió. Se entristeció Dios de haber hecho al hombre. Y conocemos lo que pasó después, ¿no? El diluvio, el Señor. Y nosotros, hermanos, constantemente nos batallamos con esto, con el viejo hombre. Batallamos con la situación pecaminosa. Nos enfrentamos con decisiones que nos sacan lo más espiritual de nosotros. Cuando vamos al súper, cuando estamos en el tráfico, cuando estamos con alguien, cuando tratamos con alguien, siempre lo malo quiere brotar, ¿cierto? Solo a mí me pasa, que ustedes son ángeles, por eso me encanta estar con ustedes. Porque yo sí batallo, yo a veces tengo ganas de ver a alguien, de con el ojo poder tirarle un láser y pero sale lo malo de mí. Y esto, hermanos, es por lo que hemos hablado anteriormente. Romanos capítulo 7, versículo 15 hasta el versículo
19 dice: yo hago porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hace unos meses yo prediqué una serie que tenía que ver con esto. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos de nosotros nos hemos identificado con esto? ¿Cuántos alguna vez hemos aplicado estas palabras? Yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Quiero hacer lo espiritual, pero no lo hago. Hago lo carnal. Y hermano, en la Biblia hay muchos personajes que destacaron también haciendo esto. Saúl atacó a David con una lanza. ¿Acaso no era el rey, el que había ungido el Señor, que lo había puesto como el primer rey de Israel? ¿No fue acaso él el hombre de Dios y después andaba con una lanza haciendo lo malo? ¿No fue este Saúl que fue a consultar a una divina, a una bruja, cuando el Espíritu de Dios se separó de él? Lot tratando de negociar con hombres de Sodoma y luego queriendo huir. David acostándose con la esposa de Urías. David después mintiendo y asesinando al esposo de esta mujer. Pedro negando a Jesús. Los discípulos, cuando tenían que orar, no oraron, se durmieron, y cuando vieron las cosas serias salieron disparados porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero esto es cuando el Espíritu de Dios no está con nosotros. Por eso, más adelante, en Romanos 7:24 dice el apóstol Pablo: miserable de mí, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hoy usted y yo podríamos decir: quiero hacer lo bueno, no lo hago, esto, lo otro. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por eso la respuesta, hermanos, el apóstol Pablo lo hace y lo describe en Romanos capítulo 8, porque el sacrificio de la cruz, las palabras de la cruz, hacen que nuestra condición cambie. Y es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8 del 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa era la conclusión de esto. Romanos 7 y 8 van juntos. Romanos 7 es sin la ayuda de Dios. Romanos 8 es con la ayuda y el respaldo del Espíritu Santo. Y eso nada más vino a través del sacrificio de la cruz. Por eso, hermano, rápidamente yo quiero hablarle cuáles son las palabras desde la cruz. Palabras desde la cruz. Número 1, soportaré y daré todo por ti. Dile a la persona que está al lado: el Señor soportó y dio todo porque te ama, porque te amó y porque te seguirá amando. Y eso fue lo que el Señor hizo. Dice Mateo capítulo 27, desde el versículo 27 hasta el 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él. Escuche esto: reunieron alrededor del Señor toda la compañía. ¿Sabe cuántos soldados son aproximadamente? Más de 100 soldados es una compañía. ¿Qué podía hacer un hombre contra 100 soldados? ¿Dónde estaban los discípulos, por cierto, en ese momento? ¿Dónde estaba Pedro, el que cortó la oreja? Habían más de 100 soldados para uno solo, para el Señor. Y dice: y desnudándole. Note esto, hermano, no sé si a usted, el Señor, pero cada vez que yo leo esta parte de los evangelios, cada vez que yo trato de imaginar, cada vez que mi mente trata de recrear esas imágenes, mi corazón se entristece. Porque, hermanos, ¿quién de nosotros en una vergüenza pública quiere ser desnudado? Le aseguro, hermanos, quizás eso es algo que generaría tanta vergüenza, que no tiene algo que ver, ¿verdad?, con el daño físico posiblemente. Es como lo que yo decía la semana pasada. ¿Por qué le escupieron? ¿Por qué se burlaron de él? La orden era matarlo y crucificarlo. Esa era la orden. Mátenlo y crucifíquenlo. En ninguna parte quienes dictaron
esa condenación que había para el Señor, si lo hablamos de esa manera, no dijeron escúpanlo, búrlense de él, desnúdenle. No, eso lo hicieron para mofarse de nuestro Señor. Yo le pregunto, yo no quisiera mostrar mis vergüenzas con ustedes. Cada uno de nosotros, si tuviera que pagar algo, le aseguro que decidimos que se nos peguen un par de fajazos a que nos caminen por ahí, nos exhiban. Y dice la palabra del Señor en este evangelio que desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban diciendo, hablé de esto la semana pasada, salve rey de los judíos, eres tú el rey de los judíos. Y una vez más, aquí vemos la palabra, y escupiéndole. Y no se escupe para poder herir el cuerpo, se escupe para herir el corazón, para herir el alma. Y tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, de haberse burlado, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahora, hermano, ¿por qué hace? ¿Cuáles son las palabras de la cruz? Las palabras de la cruz es: voy a soportar desprecio, humillación, burla, porque te amo. Voy a aguantar porque mi amor por ti es tan grande. Yo le aseguro que yo no pongo el lomo por usted. Pero el Señor lo puso por toda la humanidad. Y lo puso porque nos ama. Y esa era la tarea. Antes de matarlo querían divertirse con nuestro Señor, porque Él no podía defenderse. Aparte, el Señor sí tenía un revolucionario en sus discípulos, ¿no? El celote. Pero el Señor era un carpintero. ¿Qué podía saber el Señor de defenderse? Él tenía una obra, pero Él dice las palabras de la cruz: soportaré y daré todo por ti. ¿Sabe? Que hay un dato interesante, porque la ley permitía 39 azotes. Eso permitía la ley, pero casi nunca se llegaban a cumplir los 39 azotes, porque ninguna persona podía resistir los 39 azotes. Es más, había un centurión encargado de ver la condición de la persona, y cuando sabían y veían que iba sufriendo, paren. Y en la historia nunca a alguien se le había dado 39 azotes, solamente a Jesús. Y cuando lo soltaron las manos, Jesús se desplomó. No hay duda que nuestro Señor estaba cerca de la muerte, y la espalda de Jesús estaba completamente destrozada por los azotes. Y aún así, después de que el Señor había sido golpeado, burlado, pusieron el madero en su espalda. Pero Él dice: lo haré porque te amo. Lo haré porque quiero salvarte de la condenación que hay. Por eso el Señor da otras palabras desde la cruz. Número 2, Él no se aferró a ser Dios. Él se humilló para poder salvarnos. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 hasta el verso 7. Dice que Él se humilló para poder salvarnos. Haya pues en vosotros, ¿está conmigo, hermano? Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo hablaba de esto hace un momento. Era Dios, era omnipresente, era omnisciente, facultades, atributos divinos, únicos. Pero Él no se aferró a eso. Tal vez estaba pensando ayer, ¿qué ejemplo poder poner para esto? Y mi mente estaba avanzando. Pero esto es, hermanos, es nada más una exageración, es una ilustración hiperbólica la que voy a usar definitivamente. Pero es como que si nosotros quisiéramos tener una obra con las hormigas, con un insecto, y nosotros nos hiciéramos una hormiguita para poder dirigir a las otras hormigas. ¿Quién de nosotros lo haría? ¿Y quién de nosotros no se viera tentado en algún momento mientras dirige a las hormigas a hacer algo? A poder volver a tomar su forma y a arreglar algo, arreglar la tierra de la manera que todo sea más fácil. Y dice la palabra del Señor que las palabras de la cruz fueron: me voy a humillar para salvarte.
Dice que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y la muerte de cruz. Y la muerte de cruz era una muerte de vergüenza. La cruz era solamente para los criminales. La cruz era para los despreciables, para los peores. Para esos era la cruz. Y dice el Señor que se despojó. Dios voluntariamente adoptó esa naturaleza. Renunció a su deidad, a sus facultades, todo lo que Él tenía. Porque Él estaba en el trono, pero dice, voy a ir, porque tengo que entregarme por ellos. Yo pregunto hoy, amado hermano, ¿a qué renuncias tú? Porque el Señor renunció, se despojó y tomó forma de hombre, de siervo. ¿A qué? ¿De qué te despojas tú? Si Él dejó su vida en la cruz, ¿qué dejas tú en la cruz hoy? ¿Qué dejas tú en la cruz que el Señor entregó su vida? ¿A qué deberíamos de renunciar? Dice Hebreos, porque nosotros a veces no queremos renunciar ni siquiera a los vicios, a las malas prácticas, a los pensamientos. No queremos renunciar a todas aquellas áreas de nuestra vida que sabemos que debemos de renunciar. Dice Hebreos capítulo 2, verso 17. Léalo en su Biblia, por favor. No se ve muy bien en pantalla. Dice, lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Para poder ayudarlos, para poder ayudarnos a nosotros, Él tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Él vino a la tierra y, hermano, Él entiende nuestras debilidades. Y eso es lo que dice también el apóstol Juan en el capítulo 1. Él dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aquel que estuvo con nosotros, Él fue hecho carne, lo vimos. Aquel, el mejor amigo del Señor, uno de los amigos más íntimos, por cierto, Juan. Tanto que decir de Juan. ¿Sabe? Porque la mayoría de discípulos se fueron cuando iba camino al Calvario. Pedro, dice la palabra del Señor, que iba de lejos, viendo lo que pasaba. Pero Juan es el único de los discípulos que iba de cerca. El único discípulo que estaba ahí a los pies de la cruz, consolando a su madre. Yo pregunto, ¿tú como discípulo del Señor lo sigues de lejos o lo sigues de cerca? Y Juan estaba ahí. Es más, cuando el Señor resucita y van aquellas mujeres a contarlos, varios discípulos no estaban ahí porque tenían temor que los fueran a buscar a ellos. Pero uno de los pocos que estaba ahí era Juan. ¿Qué habrá pasado en el corazón de Juan? No lo sabemos. Quizás no tenía los recursos para escapar, o quizás estaba cumpliendo lo que el Señor le había pedido, que cuidara a su madre. Algo está, pero Juan está ahí. Y Juan está diciendo, lo vimos, el Señor estuvo con nosotros. Yo me recosté en su hombro. Él vino, Él se humilló, tomó forma de siervo. Y la palabra de la cruz para usted y para mí son, no importa si me tengo que humillar y dejar mi deidad, lo haré porque te amo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien se alegra por eso? Porque dice la palabra del Señor que Él se despojó, que Él se humilló y tomó condición de hombre. Palabras desde la cruz: tú vales mi sangre. Hermano, tú no vales todo el oro del mundo. Tú no vales 15 toneladas de oro. Tú no vales 30 toneladas de plata. Tú vales la sangre de Cristo. Eso es lo que dice la palabra, que valemos la sangre del Señor. Nada puede comprar nuestra salvación, ni nosotros mismos podemos hacerlo. Nada, ni todo el oro del mundo. Por eso el apóstol Pedro lo dice de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, 19 y 20. Dice el apóstol Pedro: sabiendo que fuisteis redimidos, fuisteis comprados de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, como el oro y la plata, sino, alguien dice aleluya, con su sangre preciosa,
como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. Y eso es lo que Él hizo. Dice la palabra del Señor que fuiste redimidos. Es decir, ese juicio, esa condena era para ti, era para mí. Nelson estaba condenado, Cristal estaba condenada, Mauricio estaba condenado, Jorge, Rubén, Alan, Argentina, todos estábamos condenados. Pero el Señor redimió, Él pagó la deuda. Él dijo: yo me pongo en lugar de Rubén y yo voy a pagar por sus pecados. Él pagó por tus pecados, pagó por nuestros pecados, amén. Redimió, pagó, se puso en lugar de. ¿Alguien debe dinero en el banco? Que yo quisiera redimirles. Qué lindo es, ¿no? Imagínese usted. ¿Cuánto debe? Aquí está. ¿Cuántos de nosotros seríamos felices? Amén. Pero más felicidad hay en que Él nos redimió de la muerte. Él nos redimió de la condenación. Ese es el mejor regalo que podemos tener, que Jesús nos redimió. Amén. Y las palabras de la cruz son: tú vales mi sangre. Palabras de la cruz: te daré mi vida, te daré vida. Y esto es lo que dice también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. El Señor lo dice de esta manera. Efesios capítulo 2, verso 1 hasta el verso 3. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros. Porque recuerden que el pecado nos había separado, estábamos muertos. Pero Él nos dio vida. ¿Hay alguien con vida esta mañana? Amén. Con la vida del Señor. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos. ¿Cuánto tiempo nosotros, hermanos, caminamos en pecado? Cegados por el pecado. Cegados por la mentira. Muertos en vida, porque a pesar de que pensábamos que teníamos una vida, no había, porque lo que había en nosotros era tristeza. Había siempre insatisfacción del alma, había siempre dolor y tristeza, porque aunque estábamos muertos en delitos y pecados. En el viaje misionero allá en Roatán íbamos para el viernes por la tarde y estaban ahí en una cantinita estaban unos bolitos y íbamos pasando un grupo de hermanos y dijeron que si podíamos ir a orar por ellos, y fuimos con algunos hermanos. Saben, es lo que está describiendo la palabra, y muchos de nosotros estábamos ahí, muertos en delitos y pecados. Y estos hombres tratando de apaciguar los dolores del alma, tratando de apaciguar los dolores del corazón, pensando que con una pachita de guaro iban a poder encontrar sanidad para el alma, no podían. Por eso oramos con ellos, y como lo decía mi hermano Nelson el día de ayer, estamos seguros que el Señor tocó esos corazones. Y aquellos hombres decían: oren por nosotros, por favor. ¿Y cuántos de nosotros, a pesar de que, entre comillas, estábamos felices allá bailando en la discoteca o haciendo un brindis, levantando las copas, estábamos muertos en delitos y pecados? No teníamos vida, no había satisfacción del alma, no había plenitud, porque solo Él dice: y Él os dio vida a vosotros. Voy a pedir a los hermanos de alabanza que se preparen, por favor. Vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Hermano, ya no somos esclavos del pecado. Ya tú no eres esclavo del pecado. No, tú ya no vives para satisfacer el pecado. Tú vives para satisfacer el alma, y el alma tiene deseo del Señor. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. El que tenga sed, venga a mí, dice el Señor. Ya no vivas, deja en la cruz el pecado. Deja en la cruz la mala manera de pensar, aquello que nos contamina a nosotros. Porque el Señor pagó y nos ha dado vida.
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Dios, en los hijos de la desobediencia, perdón, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Vivimos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice el verso 1, Él os dio vida. Por eso las palabras desde la cruz son: te daré vida. Y no solamente una vida de plenitud en la tierra, sino una vida eterna. Porque Él, dice, Crista lo leía, ¿no? La tumba del Señor, acá ejemplificada con algo, ¿no? Pero la tumba allá en Jerusalén está vacía. Él venció a la muerte para darnos vida eterna y vida en abundancia, vida en Cristo Jesús, vida en Él. Amén. Y vamos a llenar nuestra vida de Él. Y el Señor dice: yo te daré vida. Esas son las palabras de la cruz. Te daré vida. Y el detalle acá, hermanos, es que lo que está hablando el apóstol Pablo es, porque el Señor nos va a dar vida, pero no es que nosotros no podamos hacer lo bueno, realmente lo hacemos. Pero también lo que sucede es que no podemos dejar de hacer lo malo. Por eso el Señor está trabajando en nosotros. Porque hay tentaciones, hay situaciones que nos enfrentamos diariamente. En términos teológicos, dice Juan Calvino, la humanidad está totalmente depravada, depravación total. Arminio dice lo contrario, no, la depravación es parcial. El hombre no está completamente depravado. Pero el punto acá es que en nosotros siempre vamos a tener una batalla en este cuerpo de carne. Pero el Señor dice: y os daré vida. Os daré vida. Ustedes que en otro tiempo estaban vacíos. Dice Salmo 51:5, aquella oración de arrepentimiento del salmista cuando había pecado delante de la presencia del Señor, y hace una oración, una plegaria que quedó plasmada en el Salmo 51, cuando él está pidiendo perdón por haberse acostado con aquella mujer, por haber matado a aquel hombre. Dice el versículo 5: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos nacimos con esa tendencia a pecar, pero el Señor dice: te daré vida. Isaías 53:6 lo leíamos la semana pasada. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor dice: yo te doy vida. Las palabras desde la cruz es: te doy vida, para que no vivas en el pecado, para que vivas en plenitud de tu alma. Deje de cargar con el pecado, deje de cargar, es una carga pesada, es una carga difícil, es una carga que en algún momento ya no podemos manejarlo y se vuelve cargoso, nos aleja del Señor. Usted tiene que dejar, dice la palabra: en otro tiempo anduviste. Iglesia, en otro tiempo anduvimos, pero ya no somos esclavos del pecado. El Señor ha venido para darnos vida. Amén. Esas son las palabras desde la cruz. Renuncia al pecado, porque el Señor estaba allí en la cruz. Palabras desde la cruz: yo te perdono. Dice el Señor: yo te perdono. Faltas, culpas, todo lo malo, yo te perdono. Somos perdonados. Yo soy perdonado. Yo soy perdonado. Y el Señor me ha perdonado porque fue lo que hizo en la cruz.
yo te perdono. Ahora, hermanos, nosotros solemos ver como espectadores lo que sucedía en la cruz. El Señor estaba ahí, hablando metafóricamente, ¿no? El Señor estaba clavado en la cruz, y la que la mayoría de nosotros ve es eso, al Señor en la cruz, ahí viendo al Señor, viendo lo que pasaba. Aquella compañía seguramente todavía estaba ahí, de guardias, de soldados, burlándose. El Señor tenía la corona de espinas en su cabeza. Había un letrero que decía: salve, Rey de los judíos, en griego, en arameo y en latín. Están ahí, y eso es lo que nosotros vemos. Pero ¿qué veía Jesús? ¿Qué veía Él? Él lo que veía eran nuestras culpas. Él lo que veía eran nuestras faltas. Él lo que veía era que usted y yo necesitábamos ser justificados. Eso es lo que veía, y eso fue lo que hizo que el Señor se mantuviera en la cruz, porque a través de los ojos de la Escritura vemos lo que los otros no vieron, pero Jesús sí vio. Y esto lo dice Colosenses capítulo 2, verso 14. Colosenses 2:14 lo dice de esta manera. Mira qué precioso lo que el Señor veía. Dice: canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. La quitó y la clavó en la cruz. Yo te perdono. Lo dice Colosenses 2:14, la Reina Valera, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y entonces, hermanos, en este momento en la cruz lo que había era una larga lista de nuestras faltas, una larga lista de nuestros pecados, una larga lista de nuestras mentiras, nuestra concupiscencia, nuestros momentos de avaricia, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras. Era lo que estaba ahí, la lista negra de Rubén. Y él decía: no puedo, porque nos amó tanto. Y decía: no puedo, necesito entregarme por amor. Yo los perdono, yo me entrego. Ahí estaban, hermanos, la lista, el acta de decretos, que era para usted y que era para mí. Pero Él tomó nuestro lugar y tomó todas nuestras malas decisiones. Como tomó la mala decisión de aquel hombre que estaba en el madero, el Señor también tomó nuestras malas decisiones. No las de este año, sino las de todos los años. Incluso todavía las de los años venideros. El Señor las ha tomado en la cruz, anulando el acta de decreto. Por este Jesús no se negó. Por esto Jesús fue llevado al madero, porque Él había visto el acta de decretos, la lista que usted y yo tenemos. Lo dice también en Colosenses, versículo 13, uno antes. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto a Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Hermano, tienes libertad para adorar al Señor. Tienes libertad para levantar tus manos, porque Él ha perdonado no uno, no dos, ha perdonado todos tus pecados. Y como lo veíamos la semana pasada, perdonar para el Señor es: no sé de qué me estás hablando. ¿Qué me dices? ¿Qué estás recordando? El Señor venció la muerte, ya empieza nuestra esperanza. Ayer yo leía un versículo precioso, el viernes estoy leyendo un libro que trata sobre la muerte de Cristo. Y en este libro, cuando habla acerca del versículo, cuando Jesús resucita, cuando sale, cuando van aquellas mujeres a buscarlo y ven que la tumba está abierta y encuentran ahí los lienzos, la túnica, ¿recuerdan ustedes? ¿Sabe que la palabra en griego, cuando aquellas mujeres encontraron y vieron ahí, la palabra en griego que realmente se usa no solamente es que las túnicas estaban ahí, sino es que las encontraron como nuevas?
como que si nunca se hubieran usado. No había ahí mancha de sangre, no había nada. En el sentido de era nuevo, decía, era nuevo. Y es que eso es lo que hace el Señor, y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Póngase de pie, por favor, donde usted está. El Señor, ¿qué lo hizo resistir en la cruz? Él sabía que el precio de nuestros pecados era la muerte. El Señor no pudo aceptar la idea de pasar una eternidad sin nosotros. Por eso Él escogió el madero, Él escogió la cruz. No pudo aceptar la idea de no darnos el regalo de la eternidad. Por eso el Señor abrió sus manos en la cruz. Posiblemente si aquellos hombres que le estaban clavando hubieran dudado, el Señor hubiera tomado el mazo. Al fin y al cabo sabía cómo, porque Él era carpintero y Él sabía cuál era su propósito, su misión: salvarnos. Él sabía que el propósito de la cruz era poner nuestros pecados donde pudieran ser escondidos, porque nuestros pecados serían cubiertos por su sangre. Él escogió, Él decidió los clavos, Él decidió ir al madero, cargarlo. Él fue azotado, pero lo hizo por amor. Las palabras desde la cruz que nosotros hemos escuchado comúnmente es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Palabras desde la cruz: yo te perdono. Las palabras desde la cruz: eres redimido. Las palabras desde la cruz: yo pago el precio. Y hermano, esa misma mano que abrió el mar es la misma mano que borra la culpa de nuestros pecados. Esa misma mano que se abrió para poder ser clavada es la misma mano que se abre para poder recibirnos a nosotros. Ese es el regalo de la cruz. Y el Señor resucitó para poner fundamento, para poner un pilar fuerte sobre nuestra fe. Porque como lo decía mi esposa, los demás están enterrados, los demás están ahí, pero la tumba del Señor está vacía, porque Él ahí es donde dijo: voy a garantizar la eternidad. Venció a la muerte. Y como las manos de Jesús se abrieron para ti en la cruz, de esa misma manera las puertas del cielo se abrieron para nosotros, solamente por medio de Cristo. ¿Por qué lo hizo el Señor? Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Hermanos, el que estaba sin pecado tomó forma de pecador, para que nosotros los pecadores pudiéramos tomar forma de santos por medio de Él. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.